Y podemos, desde luego, tener la oportunidad de que los planteamientos que hagamos hoy puedan transformar nuestra realidad mexicana, en su debido momento, en adicciones o modificaciones al marco jurídico vigente, a través, desde luego, de las cámaras legislativas. La participación democrática, el análisis profundo y el respeto de las ideas encuentran su total libertad en el ámbito académico, donde hoy nos encontramos, en esta institución de 44 años de fundación y que da servicio a más de 7,000 alumnos desde el nivel básico hasta el nivel de posgrado. Celebro el ejercicio de intercambio de posturas entre los panelistas, muchas gracias por su presencia, y la continuidad de poder contar con esta comunidad universitaria que participa con interés y con compromiso esta bella tarde. Sean bienvenidos todos. Muchas gracias, señor. Estamos aquí reunidos para llevar a cabo este ejercicio de plática, de conversatorio, en una dinámica muy ágil y donde todos podamos participar. También he ocupado cargos públicos y tiene una larga trayectoria de más de 30 años. Entonces, dicho lo cual, le doy la palabra para que nos dé, digamos, lo que nos presente aquí su participación. Muchas gracias, gracias al ingeniero Alfonso Malpica y a CUDEC por hacernos el favor de ser anfitriona importantísima de este tercer conversatorio. Gracias a José Castelazo y a Boris Greisword por hacernos el favor de enriquecer la discusión a partir de lo que ha sido no solo su propósito académico, sino una causa de vida. Soy un convencido que la política social es la ética de la política, y en un país como México cobra especial relevancia el acierto con el que acometamos este reto generacional. Este conversatorio es convocado de igual modo por Alejandra del Moral y por un servidor. Somos un par de ciudadanos, ciudadano del Estado de México, ávidos por escuchar, con la voluntad de procesar lo que se escucha y hacer el compromiso fraterno, solidario, de hacerle caso a quienes escuchan. Y cuando me refiero a quienes tienen algo que decir, no solo estoy pensando en los expertos, en los académicos que han hecho de estos temas propósito de investigación, material de docencia e incluso de obra publicada, sino a la comunidad que tiene un creciente protagonismo y que, ya sea porque se dieron cita aquí mismo o porque interactúan con nosotros a través de las redes sociales, estoy seguro van a enriquecer la discusión. La labor parlamentaria entraña parlamentar, esto es hablar, intercambiar impresiones a partir de una posición respetuosa, de una actitud edificante y de la voluntad por construir acuerdos. La democracia en el ámbito legislativo no puede ser un espacio ruidoso, sí puede ser un espacio de discusión intensa, fuerte inclusive, pero esto no puede impedir la voluntad y la capacidad para construir acuerdos. Hay, por supuesto, sobre este delicado tema, posiciones partidarias, pero Alejandra y yo, más allá de militancia, somos una mexicana y un mexicano dispuestos a conciliar intereses, a escuchar con absoluto cuidado los planteamientos de otros y construir una tercera o cuarta vía que sea resultado de la participación de muchos más. Este ejercicio conversatorio Nuevas Leyes puede tener como complemento nuevas leyes para potenciar a México. Es decir, las leyes no son un obelisco a la legalidad. Las leyes no pueden ser una expresión de culto a la norma, sino de instrumento para la eficacia de las políticas públicas. Y cuando las normas jurídicas son la Constitución misma o leyes generales de vigencia por igual para el gobierno federal que para los gobiernos locales, o cuando las nuevas leyes entrañan reformas y adiciones al marco jurídico vigente,
es entender con claridad meridiana que el derecho es un instrumento de la justicia y en el caso que nos ocupa, de la justicia social. Esta es una impronta con la que nos hemos formado políticamente Alejandra del Moral y yo. No solo democracia, sino subrayadamente justicia social, que es lo que le imprime sentido a la lucha, a una lucha que se renueva en cada generación para hacer que los postulados se conviertan en proyectos, para hacer incluso que los sueños puedan darle espacio a la realidad. Pues bien, dando las gracias a ustedes que nos hicieron el favor de dar su parte de su tiempo esta tarde, que hacemos votos porque sea un tiempo invertido y nunca un tiempo perdido. Yo quiero poner en contexto la discusión de esta tarde. Aunque la política social es abarcadora, arranque parejo requiere que desde la edad temprana las y los mexicanos tengamos idénticas posibilidades. Derechos no solo consignados en la ley, sino deducibles, es decir, derechos ejercibles, derechos que no se queden, que no tengan solo efectos declaratorios. Dicho lo anterior, comento que hemos sugerido, esto es enunciativo pero no limitativo, que pudiéramos hablar en torno a educación, a salud y empleo. Hay muchas más vertientes de la política social, pero nos parece que estas son infaltables. Y respecto a la educación, para poner, insisto, en contexto, en 2017 se ha alcanzado una cobertura del 70% de los jóvenes en edad para cursar educación media superior. Es evidente, es una cifra buena, pero es una cifra insuficiente. Solo el 17% de los jóvenes logra estudiar la universidad o su equivalente, es decir, estudios de educación superior, según datos de la OCDE del año pasado. Solo el 1% de la población cuenta con una maestría y poco menos del 1% con el doctorado. Las personas con educación superior ganan 56% más respecto de aquellas que solo cuentan con educación secundaria y tienen 10% más de posibilidades de ser contratados. En el periodo 2012-2013 existían 6.708 escuelas de tiempo completo. Para 2017-18 se incrementó casi 4 veces. Por supuesto que considerando el punto de partida, 4 veces es mucho, pero si se le compara con la población objeto, sigue siendo insuficiente. Hay esfuerzos del gobierno de la República, de los gobiernos de los estados, por ampliar la cobertura educativa y por lograr la pertinencia en los contenidos educativos. De acuerdo con, pasando al terreno de la salud, de acuerdo con la Organización Mundial para la Salud, 1/3 de la población del mundo no tiene acceso a medicamentos y el 50% se prescriben o dispensan de manera inadecuada. Es decir, el 50% o no tiene medicamentos o los que le prescriben no son los correctos. De 2004 a 2015, el Seguro Popular ha experimentado un crecimiento de 5.3 a 57.1 millones de afiliados. Me parece que el Seguro Popular es uno de los grandes avances cuantitativos y cualitativos por lo que hace a la atención de la salud. Hay 62 millones de afiliados al seguro y 12 millones al ISSSTE. El 17.3% de la población no se encuentra afiliada a alguna institución de salud pública. La carencia por acceso a los servicios de salud mostró la mayor disminución entre 2010 y 2015, pasando de 33.5 millones de personas a 20.5 millones con esta problemática según datos del Coneval. Y el empleo que es el último de los grandes rubros a ser tratados y discutidos esta tarde. Entre 2010 y 2014, el poder adquisitivo del ingreso laboral promedio anual disminuyó 5.5%, mientras que entre 2014 y 2016 el poder adquisitivo del ingreso aumentó casi 6%.
puntos. En este mismo orden de ideas, entre 2014 y 2015, la carencia por acceso a la seguridad social presentó la mayor disminución al pasar de 58.5 a 56.6% de la población, seguida por la carencia de acceso a la alimentación al pasar de 23 puntos a 21.7%. El ingreso laboral per cápita real mostró una disminución anual de 0.2% entre el cuarto trimestre de 2006 y el cuarto trimestre de 2017, pasando de 1.636 a 1.633 pesos. El ingreso laboral per cápita real en el cuarto trimestre de 2017 es mayor que el cuarto trimestre de 2014, pero menor que en el mismo periodo de 2007. La población con un ingreso laboral inferior a la línea de bienestar mínimo aumentó de 36.5 a 37.4. Es decir, mientras algunas cifras reportan avances, crecimiento, otras expresan la necesidad de redoblar esfuerzos porque son insuficientes. Yo termino comentando que esta vertiente de las políticas públicas, la política social, es indispensable en el ámbito del cambio de hábitos. Me explico. No solo se trata de aspectos en los que el gobierno tiene que ser eficaz en la atención, sino que la gente tiene que protagonizar en buena medida su propio desarrollo, su propio crecimiento y la satisfacción cabal de las necesidades elementales. Sigue siendo, no obstante los avances, un reto, un desafío, como hoy se suele decir con frecuencia, una asignatura pendiente. Para eso estamos aquí, para encontrar los consensos en lo básico y, en el caso de Alejandra y un servidor, hacer compromisos específicos enriquecidos por ustedes, verificados por ustedes y la comunidad en general, y seguro estoy acompañados por ustedes en la consecución de mejores niveles de vida para los mexicanos. Gracias. Un aplauso al doctor. Muchas gracias. Yo querría ordenar mi intervención de modo que formuláramos propuestas de carácter legislativo. Esta es una importante y muy fuerte pregunta, la que no puede quedarse sin respuesta, pero parte del ejercicio, diríamos, respetable, depende de hablar con la verdad, todos. En consecuencia, si Alejandra o yo asumimos un compromiso que estrictamente le corresponde al Ejecutivo, y hablo del Ejecutivo federal, estatal, municipal, no solo nos estaríamos excediendo, sino corremos el riesgo de no cumplir, en el entendido que es una demanda sentida, que por supuesto estas y las de naturaleza similar, estoy seguro que Al estará de acuerdo, las llevaremos a donde se debe, con la seriedad del caso y con la fuerza del planteamiento que aquí formularon quienes nos hicieron el favor de participar. Yo quiero pedir autorización para formular un planteamiento de carácter legislativo y luego responder de manera puntual a lo que aquí tanto Pepe Casalazo como Boris nos hicieron el favor de plantear como preguntas en voz alta, como y cuestionamientos, como inquietudes para la mesa. Me parece importante. México es un país profundamente desigual. Parece una aseveración sencilla, pero entraña pues la admisión de un estado de cosas que no puede mantenerse así. Los países más desarrollados del orbe son aquellos que entre quienes ganan menos y entre quienes tienen más hay una brecha no tan grande. Ese es, en consecuencia, uno de los retos mayúsculos que tiene México. Entonces, para mantener la expresión, la comunicación, lo que hay que hacer es esforzarse por cerrar brechas entre el norte y sur. Históricamente,
el norte está asociado, quizás por la cercanía con los Estados Unidos, algunos lo atribuyen incluso a una manera de ser, diríamos, social. La cultura ancestral está fundamentalmente en el sur, sin embargo, es donde se registran avances menos significativos o las brechas son muy altas. Entonces, cerrar brechas entre regiones, norte y sur, cerrar brechas entre lo rural y lo urbano, incluso la migración que se ha agudizado en los últimos años del campo a la ciudad es producto de la falta de oportunidades en el campo, cuando lo que queremos es un campo no solo próspero económicamente hablando, sino digno para quienes trabajan en él, para quienes viven de él. Más brechas, cerrar brechas entre mujeres y hombres. En esta materia se ha avanzado sensiblemente en los últimos años legislando por la igualdad sustantiva. Acabo de proponer en un conversatorio previo incorporar al artículo 4 de la Constitución literalmente la igualdad sustantiva entre mujeres y varones. Si que se plantea como un principio de carácter constitucional se arraiga, la legislación secundaria, la de carácter laboral, empresarial, penal, tendrán que seguirse o tendrán que someterse a este principio de igualdad sustantiva. Más brechas, cerrar las brechas, por ejemplo, entre el indígena y el no indígena. No obstante que hay también consagración de derechos de las comunidades originales, en los hechos esto no sucede exactamente así. Por lo tanto, la tarea de un legislador es crear condiciones, establecer marcos jurídicos que permitan obligar a las autoridades del Ejecutivo a acatar las prescripciones legales. ¿Cuál es la diferencia entre una política pública producto de la deliberación del Ejecutivo y una política pública que está en la ley? Que la que es producto de la deliberación del Ejecutivo puede quitarse tan rápido como llegó, y una que está en la ley, si bien no está grabada en la piedra, costará más trabajo mover la Constitución o la ley para cambiar los términos de la política. ¿Cuál es la acción del Senado en la relación con los Estados Unidos? El Senado es, de las dos cámaras, la Cámara de la Política Exterior. Le toca ratificar embajadores o miembros del Servicio Exterior, le toca ratificar tratados internacionales o convenciones o cualquier acceso o denominación, con el contenido es este mismo. La relación de México, del pueblo mexicano con el pueblo de los Estados Unidos ha sido históricamente buena. No confundamos entonces las relaciones mal avenidas con una de las autoridades de los Estados Unidos, porque con los Estados Unidos la relación es buena. En consecuencia, México y su Senado será extremadamente solidario con México y con los mexicanos. Tendrá que ser exigente en la solicitud de respeto por los derechos de los migrantes, cualquiera que sea su condición migratoria, porque el hecho de que no tengan documentos para ingresar legalmente al país no los convierte en delincuentes. Son en todo caso personas con irregular estancia migratoria, pero insisto, no son delincuentes. Es importante insistir en que, de acuerdo a su legislación, las autoridades de los Estados Unidos pueden decidir dentro de su territorio lo que consideren. Pero México tiene que alzar la voz y echar mano del prestigio ganado a lo largo de tantos años por tener una política exterior congruente, no resultado de las ocurrencias ni de la coyuntura. El federalismo. México se declaró federalista en octubre de 1824, es más, el 31 de enero de 1824, al firmar el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. México asumió esta forma de Estado con el reto de articular a los estados que, siendo jurídicamente iguales, no lo son del todo. No podemos comparar a Chiapas con una población importantemente indígena o a Oaxaca con más de 500 municipios
y hacerlo equivalente con Baja California, que tiene 5 municipios, y uno de ellos, Ensenada, el que es territorialmente más grande de todo el país. Por lo tanto, el reto del federalismo no es fusionar ni dividir, es decir, fusionar al punto de considerar a los estados que son iguales, ni dividir al punto de considerarlos ínsulas, islas de poder e islas de convivencia, sino articular a los que son distintos con una visión nacional, con una visión patriótica. El reto del federalismo es un desarrollo equilibrado del país, partiendo de la base que no todos los municipios son iguales. Y les quiero recordar un dato. El año próximo se van a cumplir 500 años del primer municipio en América, 1519, Veracruz. La mejor manera de festejarlo es reivindicando la importancia del federalismo y del municipalismo, porque primero hubo municipios y luego hubo país, Primero hubo municipios y luego hubo estados, porque el municipio es lo más cercano a la gente y la instancia más sensible a las necesidades de las personas. La Guardia Nacional está prevista constitucionalmente, pero no está descrito cómo se integra. En consecuencia, esta es una tarea conjunta del Poder Legislativo para dar la legislación secundaria y del Presidente de la República, a cuyo cargo estaría la Guardia Nacional. Lo que creo es que no es creando instancias como se solucionan mágicamente los problemas, sino haciendo que las que se encuentran puedan funcionar con eficacia. El fuero constitucional es un arma de doble filo. Si el fuero se entiende como una expresión de privilegio, nadie lo debe tener. Si el fuero se entiende como una protección ante un gobernante atropellador, tirano y persecutor de adversarios, cuidado, porque quizás sea el último resquicio protector de una representación democrática. En consecuencia, lo que hoy está frenada, la minuta que viene de la Cámara de Diputados hacia el Senado, por lo que algunos consideran son inconsistencias jurídicas. Por lo pronto nosotros, entendiendo, si el fuero se entiende como un privilegio, no lo necesitamos, no lo queremos. El Sistema Nacional Anticorrupción es de una complejidad brutal. Lo que creo es que debe haber una participación creciente de los ciudadanos, no al punto que la autoridad abdique de su papel. Es decir, la autoridad tiene una responsabilidad jurídica, política, administrativa que no tienen los ciudadanos frente a la propia ley. Somos afectos, Alejandra y yo, al perfeccionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, pero más aún a su eficacia, a que funcione. Y si alguien de cualquier partido político falta a la confianza, todo el peso de la ley, porque no merece ninguna consideración el que no ha entendido la diferencia entre servir y servirse. Si alguien pretende servirse, se equivocó de lugar. ¿Cómo aprovechar la experiencia? Bueno, Ale es una chica que a sus 34 años ha acumulado experiencia en lo legislativo, en el ejecutivo y en el trabajo político. Sabe legislar, tiene talento y talante para hacerlo, y yo también. Por lo tanto, somos convencidos que el Senado y la Cámara no es un espacio para los chambones, no es un espacio para la gente cuya única característica es tener ganas de hacerlo. Aparte de tener ganas de hacerlo, hay que saber hacerlo. Y enseguida, una profesión de fe compartida. Somos militantes orgullosos de una organización partidaria, pero por encima de eso somos profundamente mexicanos y pondremos siempre por delante el interés superior de la nación. Para el Estado de México y para la República, ¿qué hacer? Si es la Cámara del Federalismo, no queremos que al Estado de México, no pretenderíamos que le fuera ventajosamente mejor, pero no permitiríamos nunca que le fuera peor. Al Estado de México le tiene que ir como se debe y debe ser tratado con justicia, porque el Estado de México lleva en el nombre la vocación de la República toda, es el Estado de México. Y si eso fuera insuficiente, somos 17 millones de personas quienes vivimos aquí. Aparte del peso cultural, histórico, el peso contemporáneo, el número de personas que ha decidido ser mexiquense
porque habemos algunos que aquí nacimos, pero hay otros tantos que decidieron ser de aquí y tiene tanta importancia lo uno como lo otro, porque la gente no solo es de donde nace, sino de donde se hace. Y si se hacen en el Estado de México, tienen derecho a que el Estado de México sea un sitio digno para vivir. La última, la función legislativa. Hoy más que nunca, el Senado y la Cámara de Diputados, en tanto miembros del Poder Legislativo, no solo tienen que legislar, tienen que equilibrar, tienen que moderar, tienen que ser elementos para evitar el absolutismo y cualquier tipo de dictadura. A diferencia del Ejecutivo, que es unipersonal y por consecuencia unipartidista, las cámaras son colegiadas, o sea, es un grupo y son expresión de la pluralidad, que dicho de paso, mi convicción es que la pluralidad, esto es la forma de pensar distinto, llegó para quedarse. O sea, allí no hay reversa y qué bueno, porque en la competencia vamos a ser mejores. Y vamos a poner no solo talento, sino entusiasmo y patriotismo puestos al servicio de México. Gracias. Yo soy un convencido que el servicio público es una vocación, porque la profesión, para atenderlo o para formar parte de él, puede ser tan variada o incluso no existir. Hablo de un conocimiento sistemático adquirido en una escuela. El servicio público es una vocación porque es literalmente hacer entrega de sus propios talentos, todos, a una causa comunitaria. Por eso soy de quienes piensan, hoy ya creo que difícilmente a alguien se le ocurriría, que no tenía fundamento aquel planteamiento que en la ola marxista-leninista cobró fuerza, que preveía la desaparición del Estado y del derecho. Es ahí sí socialismo utópico puro. Soy un convencido que la estructura pública le hace el gobierno, que no el Estado, debe estar integrado a cabalidad por servidores públicos, y que en esta superestructura formamos parte lo mismo el legislativo que el ejecutivo y hasta el judicial. Y digo hasta porque el nombramiento de los ministros o de los magistrados en el caso de los estados es una decisión una decisión en la que intervienen el ejecutivo y el legislativo. Pero los que tienen extracción popular directa son los del ejecutivo, el titular del ejecutivo, que es unipersonal, y los integrantes del legislativo. Por lo tanto, debe haber cabal conciencia de que legislar, como la generación de esos equilibrios indispensables en una democracia, deben tener como consigna central el servicio público. Inclusive, aún para quienes tenemos filiación partidaria, no puede haber, diríamos, o no se puede olvidar que ante el dilema de seguir a pie juntillas una consigna de partido o servirle a la sociedad, hay que servirle a la sociedad. Ya cada quien se encargará de procesarlo, explicarlo, justificarlo, pero el servicio público es al final el leitmotiv, el motor que debe impulsar la participación de cualquier persona en las estructuras de gobierno. Y si en cualquier área la deficiencia en el desempeño público se resiente, en el ámbito de lo social es catastrófico. O sea, las consecuencias de un desempeño deficitario siempre son graves, pero aquí son criminales. Por eso la recta administración de los recursos de la política social y la inteligente política para su despliegue son vitales. Porque hoy no solo es grave que alguien se embolse recursos, que lo ha sido siempre, lo será, sino es grave que alguien desacierte, se equivoque en el despliegue de la política social, aunque no desvíe un solo centavo. O sea, la política social demanda profesionales, la política social demanda leyes pertinentes, leyes técnicamente posibles, leyes que tengan, y recojo algo que Ale acaba de comentar, soporte financiero, porque si no, la propia ley
es el preludio de la frustración, porque resulta que hay derechos consignados en las leyes que nunca podrán ser ejecutados o ejercidos. Entonces, la legislación que tengamos que hacer tiene que ser, insisto, técnicamente posible. Esto es, debe tener agarradera constitucional, agarradera en los tratados internacionales, debe ser además una legislación técnicamente posible, porque si no, otra vez se queda en buenas declaraciones, pero no le cambia positivamente la vida a nadie. Y algo que Ale y yo compartimos también en el caso de la política social es el sentido de urgencia. Todo tiene que hacerse pronto, la política social por delante. Gracias. Este diálogo, y los invitamos a seguir las redes sociales de los candidatos, sus propuestas, que son muy importantes, para que estemos informados y también para que propongamos y cuestionemos. Gracias. Gracias, Aquilet. Gracias. Boris, pues en la próxima nos vemos en un sitio más amable. Bueno, ahí donde